en un escalón específico, me jalaron de una pierna y me tiraron. Ya a 2 o 3 escalones de llegar hasta al pie de la escalera. Entonces, pues sí te caes, pero no es como que el dolor más grande, ¿no? O sea, te caes. En aquel entonces, cuéntale a alguien que venías bajando las escaleras de noche, que te jalaron la pierna y te caíste. Me di cuenta que aparte de que ya se había alimentado ese demonio de nuestra energía, se había instalado en nosotros por alguna temporada. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hablemos de Terror. Les recuerdo por favor que si ya llegaron aquí, no se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios, compartir y sobre todo dejarnos su like. Estamos en la mayoría de las redes sociales, nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las plataformas de podcast disponible. Como cada semana, les tengo un invitado nuevo y el tema de hoy es un tema que nunca hemos tocado en el canal, por lo cual les recomiendo que se queden mucho y sobre todo si tienen hijos menores de edad, si están acompañados de una persona pequeña, tal vez este episodio sea uno que decidan saltarse. Sin más preámbulo, les quiero presentar a mi amigo Bishi. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Efra? Buenas noches. Bien, bien. Un gusto estar aquí en tu podcast. Saludos a todos tus seguidores. Y bueno. Ok, no estés nervioso, tranquilo, solamente nos vas a contar tu historia, pero antes te tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Tú crees o no crees en lo paranormal? En este momento de mi vida creo en lo paranormal. Al principio, desde muy pequeño escuchaba yo historias que se filtraban en mi familia, porque desde que yo era niño, mis tías, mi mamá, hablaban de que pasaban cosas en casa de mi abuela, de su mamá. Ellas reservaban, pero su sistema no funcionó tanto y algunas de sus historias llegaban a nuestros oídos. En aquel entonces, pues como éramos muy niños, pues no prestábamos tanta atención o no lo creíamos más que como una historia de fantasía o como un pretexto inclusive para asustarnos adrede, para que nos portáramos bien o qué sé yo. Pero en una ocasión, cuando todavía era niño, justamente en casa de mi abuela, solíamos juntarnos siempre en vacaciones. Un día jugando videojuegos con uno de mis primos, voy al baño y mi abuela tenía enfrente de ese baño que te platico un cuarto reservado para guardar cosas, el famoso cuarto de los tiliches. Todos tenemos. Ajá. Mi abuelo, que en paz descanse, tenía una farmacia. Él cerraba las farmacias por las tardes para ir a comer y descansar un rato. En ese momento, cuando entro al baño, empiezo a escuchar o a sentir la presencia de alguien en ese cuarto de los tiliches y no le di importancia. ¿Por qué? Porque lo que me urgía era regresar a seguir jugando videojuegos con mi primo. Cuando salgo del baño, veo a una persona en el cuarto. En ese momento yo pensé que era mi abuelo y seguí sin darle importancia. Pero cuando me voy retirando digo, mi abuelo en el cuarto de los tiliches a esta hora. Y cuando volteo ya no hay nadie. Me voy asustado obviamente y le digo a mi primo,
se metieron al cuarto de los tiliches pensando que alguien estaba ahí escondido. Obviamente, pues como somos niños, pues lo tomamos como una aventura divertida y fuimos a ver y no había nadie. Le platicamos a mi abuela y todo eso. Y mi abuela, pues para no asustarnos, nos dijo que pues que no era nada importante y que pues que nos había visitado un ángel, que lo tomáramos como una bendición o algo así. Respondiendo a tu pregunta, en ese momento yo no creía en la actividad paranormal o no creía en fantasmas. Pero bueno, al igual que estas historias, desde muy pequeño, pues yo he estado rodeado de música. Mi papá solía ser músico, sus hermanos también. Y pues bueno, para no hacer la historia tan larga, en la época de preparatoria, yo comienzo a involucrarme mucho en las cuestiones musicales. Y dentro del ámbito musical, conozco el género llamado horror punk. Ok. Entonces me empiezo a bañar yo y a empapar de historias de terror, de personajes, de películas. Y me empieza a gustar. Y es entonces donde empiezo yo a meterme en un mismo personaje para escribir historias de terror y hacer las canciones. Hasta ese entonces todo era como para mí algo así, como una fantasía, algo inventado de Hollywood, de todo eso. Exactamente, algo inventado para hacer arte, ya sea cine, canciones, libros. Pero fue tanta como el gusto o la pasión que también empiezo a conocer gente que además creían más que yo. O sea, se metían más en esta onda del horror y del terror. Que empieza a llegar a mí, pues, una vibra distinta, un gusto más profundo. Me empieza a apasionar. No sé si esa fue el causante de lo que a continuación te voy a platicar, pero seguramente sí influyó. ¿Por qué? Porque mi personalidad empezó a cambiar también. Buscaba no disfrazarme, sino vestirme de tal forma que se notara que a mí me gustaba el horror punk. En aquel entonces yo no tenía novia, pero sí salía muy seguido con los amigos. Y pues bueno, teníamos una banda. Una tarde, después del ensayo, recuerdo que pues me dirigí normal a la casa de mi mamá. No recuerdo más que haber cenado algo y platicar con mi mamá de mi vestimenta. Ella obviamente no lo aprobaba. No estaba a gusto y justamente me empezó a contar historias en las que ella estaba enterada que el hecho de tú estar frecuentando ciertas cosas era como abrir un portal o algo así, me lo dijo ella, ¿no? En aquel entonces. Pues uno lo toma como carajo. Pues lo tomas como lo que es una advertencia, pero no te la crees. Pero no lo crees. Por eso te digo, no lo creía hasta que algo pasó que me hizo
reflexionar y empezar a creer. Pero bueno, ya dormido, empiezo a sentir igual que en aquel entonces, cuando era niño, una energía, una presencia. Me empiezo a sentir incómodo, como vigilado. No sé si me explico. Sí. Entonces pongo mis audífonos y como otras noches dejo que la música me arrulle y me quedo dormido. De primer momento desperté y al escuchar la música pues como que me alteré un poco, me asusté. Quité mis audífonos y otra vez me quedé dormido. No recuerdo bien la hora exacta, pero comencé a sentir un cosquilleo en mis pies, como si los tuviera entumidos. Cuando despierto, dije, una cucaracha o un insecto. Sí, algún animal pensaste que podría estar ahí. Sí, nunca por mi cabeza pasó que me iba a ocurrir algo así. Todavía es extraño y algo complicado explicarlo porque a partir de que me levanto para investigar qué es lo que hay en mis pies, la situación se empieza a poner algo bochornosa. ¿Por qué? Porque prendo la luz, pero cuando prendo la luz y me doy cuenta que no hay nada en mis pies, siento como claramente 2 manos me sujetaran de las rodillas y escucho una especie de rugido, un rugido así demonial. ¿Como un gruñido? Un gruñido, pero no de un animal, sino como de un demonio. Y en ese momento escucho el sonido como proviene desde donde yo sentía la presión hacia mis oídos. En ese momento ya estaba paralizado. No podía hacer nada y lo único que pude hacer fue gemir o intentar gritar. Yo lo único que hacía era en mi cabeza recordar, dentro de todas esas historias que te digo que conocía, que tenía que orar o inclusive decir muchas groserías, o yo decía, ay, se subió el muerto, ¿no? Pero a diferencia de todo lo que me habían platicado hasta aquel entonces, en esta ocasión era diferente a lo que la gente decía que sentía cuando se le subía el muerto. ¿Por qué? Porque en ningún momento yo dejé como de tener movimiento de mi torso para arriba. Todo el parálisis era de mi cintura para abajo. Entonces, Efra, aquí es donde empieza lo bochornoso. Aquí es donde empieza lo difícil por platicar, porque también es difícil de creerlo para quien lo escucha o para quien no lo cree o para quien no le ha pasado. Pero mi genital, comienza a tener una erección y yo empiezo a sentir una presión tal cual alguien estuviera encima de mí. Yo no podía hacer mucho, repito, estaba paralizado de la cintura para abajo y no sé si utilizar la palabra, pero bueno, creo que empezó a ocurrir la violación. Un demonio
se estaba alimentando de mi energía sexual. Te lo puedo platicar así porque después investigué ampliamente de lo que me había pasado. Así ocurrió durante no sé cuánto tiempo, pero hasta que pues el acto sexual terminó. Yo me sentí en ese momento muy débil, muy desconcertado. No sabía qué había pasado. Y lo único que se me ocurrió fue meterme a bañar y deshacerme de mi ropa interior. Al día siguiente era una energía muy baja en mí. Fui a la escuela y hasta dentro del primer día o al día después decidí no platicar nada porque era una energía, nunca me ha pasado, pero me imagino que así se siente la gente que es. Yo me sentía como apenado, como inclusive así como sin ganas de estar, como ganas de, como si estuviera sucio, vaya. Mi mamá me empieza a notar raro. No recuerdo cuántos días pasaron, pero me preguntó, oye, ¿qué traes, no? Te veo raro. ¿Estás triste? Y me acuerdo que le dije no, pero fíjate que la otra vez, pues bueno, te lo voy a decir, ma. Y le conté lo que te acabo de contar. Mi mamá obviamente pues, súper asustada porque me dice, es que sí escuché que te quejaste y vi cuando prendiste la luz. Pero pues siempre prendes la luz o a veces estás hasta tarde despierto y no fui. Le dije, pues creo que es la primera vez que hubiera agradecido que hubieras ido a tocarme la puerta del cuarto en la madrugada porque pues eso fue lo que me pasó. Y me dice, no, pues está canijo. Fíjate que... Y me empezó a contar otras historias. Y me dice, en una ocasión, aquí mismo, cuando tu abuela paterna murió, le regaló una muñeca a tu hermana, ¿te acuerdas? Porque mi abuela paterna, fabricaba muñecas, es decir, las armaba. Y le regaló una a mi hermana. Y me empezó a platicar que ahí mismo, en esa casa, cuando mi abuela estaba recién fallecida, mi hermana sentía una vibra igual en la noche y le dijo que se fuera a dormir con ella. Mi mamá se fue, tomó la muñeca y la puso abajo de la cama. Y dice que en la madrugada mi hermana despertó y le decía, es que no puedo dormir. Siento que alguien me está levantando el colchón, como si me picara por abajo de la cama. Mamá, pues para no asustarla, dijo. Pero ya en la segunda ocasión que le dijo, es que alguien me pica abajo de la cama, mi mamá asustada recuerda que puso la muñeca abajo de la cama. Y dice que asustada agarró la muñeca y que le empezó a mentar la madre y la dejó en la sala y se regresó a dormir. Y mi mamá jura que toda la noche escuchó llantos de niño en la sala. Que no pudo dormir y que no quiso dormir además. Porque ella sabía y estaba segura de que esa muñeca estaba tratando de comunicar algo. Mi mamá dice pues que esa fue la razón por la que se deshizo de la muñeca y la tiró a la basura.
Y hasta que me ocurrió eso, supe que había una, no sé cómo decirlo, una tradición, ¿Había una conexión de hechos, tal vez? Sí, pero como que en casa de mi mamá no ocurrían cosas, pues, hasta a partir de ese entonces o de esa época. Digo, no sé si yo con la música que escuchaba, inclusive con las letras de canciones que a veces escribíamos o así, tuvo algo que ver. Porque hasta entonces fue que empecé a sentir como esa creencia, o sea, como que algo estaba vivo y era cuestión nada más de prestarle atención. De que siempre hay energías en nuestro entorno, pero muchas cosas o decidimos ignorarlas o simplemente no les prestamos atención, o suceden y no nos damos cuenta que están sucediendo. Pero bueno, mi mamá, para el hecho de la muñeca, dice que acudió al templo y le explicó al sacerdote, quien le regaló un pan bendecido y le dijo que lo pusiera debajo de la almohada de mi hermana y que después de cierto tiempo desecharan el pan. Lo mismo hicimos cuando yo le platiqué a mi mamá que había ocurrido esto en la noche. No sé si fue alguna coincidencia o parte de las mismas creencias y de la misma fe que uno deposita en ese momento en el único elemento que tienes para que no te vuelva a ocurrir, porque pues por mucho que te gusten las películas de terror y las canciones y los libros, cuando te pasa algo así es una cuestión que rebasa los límites de las emociones que estás acostumbrado a sentir. A partir de que me sucede esto y de que ya le platico a mi mamá, elijo platicarle a mis amigos, pero ya con una postura más de ay, ¿qué creen? O como de ay, me pasó esto, como algo, como si hubiera sido algo divertido, justamente porque pues nos gustaba. Y me doy cuenta de que era algo común, algo que inclusive pues viene desde la Edad Media y que justamente son demonios que se alimentan de las energías sexuales, que son los incubos y los súcubos. Y me empiezo yo a meter en esta onda de investigar las cuestiones de estos demonios, y empiezo a encontrar un montón de historias y coincidían con los hechos. Inclusive uno de los amigos que te platico, que les llevé y les compartí mi historia, me decía que en una ocasión, no recuerdo bien la razón, pero su papá se quedó a dormir en su cuarto. Y que fue la última vez que se quedó a dormir en su cuarto, porque dice que se quedó dormido con un pants puesto. Y su papá le platicó sin filtros que en la noche, en la madrugada, se le despegó del colchón de la cintura para arriba y que lo desvistieron, lo desnudaron, le desnudaron de la cintura para abajo y platica de una forma muy similar
lo que a mí me ocurrió. Y esa energía que le quedó después del evento es muy similar. Porque después de investigar y de leer algunos relatos y de escuchar algunas historias, me di cuenta que aparte de que ya se había alimentado ese demonio de nuestra energía, se había instalado en nosotros por alguna temporada. Afortunadamente, el ritual de mi mamá funcionó muy bien conmigo. Pero yo hasta tiempo después me di cuenta o até cabos de que a partir de ese momento, cuando yo platicaba con otra gente, no sé si se les metían en sus creencias o se creían tanto la historia que les empezaban a pasar cosas. Como si yo tuviera esa necesidad como de meter pues a un clan, por así decirlo. Como si ese demonio me estuviera a mí impulsando a traerle más presas, vaya. Digo, esa es mi forma o el evento que me llevó a poderte decir que en este momento de mi vida puedo creer no solamente en lo paranormal, sino en que hay energías malas que pueden llegar a habitar tu cuerpo, tu mente, tu vibra, tu espíritu, y no te das cuenta. Fíjate que gracias, porque es difícil de compartir esto. Yo sé que es difícil, y más cuando pues sabes que se va a hacer público. Me da mucha curiosidad el hecho de que dices que a las personas con las que platicabas y cuando, o sea, entre más lo contabas, vamos a decirlo de esa manera, a estas personas también les podía estar pasando situaciones similares, como si esta entidad o demonio realmente quisiera que tú, pues como se dice, regaras la voz, y estas personas que te escuchaban esa historia, pues les pasara lo mismo o algo muy similar. Tú, después de esa ocasión, a ti jamás te volvió a suceder, ¿o sí? Eso mismo. No me sucedió por segunda ocasión, pero dentro de mi círculo sí ocurría. De hecho, pues el ritual de mi mamá siempre era como que quererlo compartir, o como de esto me sirvió a mí me funcionó. Pero no sé si decirlo así, pero digamos que el común denominador siempre fue como el género, o como la música, o como dormirnos escuchando ciertas canciones o cierta música. Un amigo mío me platicó poco tiempo después de que yo le compartí mi historia, que a él le ocurría, pero que a él le ocurría con mayor frecuencia. Pero este cuate que te platico sí estaba metidazo. O sea, él sí le gustaba la cuestión pues más satánica, más música más densa, pues. No propiamente del horror punk, pero sí veía y portaba imágenes de sucubos, que son demonios con forma de mujeres mayormente muy sexys, atractivas. Y a él sí le gustaba todo eso. Entonces dice que
que justamente cuando él se quedaba dormido también le gustaba dormirse escuchando música. No sé si ese tipo de demonios se sientan atraídos también por cierto tipo de música, pero a él le ocurría de una forma más violenta. Es decir, a él lo lastimaban. A él solían inclusive hacer llorar del dolor, porque cuenta que había noches en las que no soportaba tanto dolor de que lo apretaban. Sentía mucha presión en sus genitales hasta que lloraba. O que ciertas veces él como que frustraba a los demonios de tal forma que cuando él sentía, ya tenía bien identificado, pues, que sentía que le iban a quitar la ropa o que se movían, él ya tenía la reacción lista, pues, para despertar o luchar contra estos demonios para que no pudieran alimentarse de él o no llegaran, como me pasó a mí, a instalarse en él. Pero siento que porque entrabas a su cuarto inclusive y se sentía una vibra distinta, como si no habitaran en él, pero habitaran en sus cosas, en su ropa de cama, en su espacio. En su espacio, en sus objetos. Y dice él que a él sí le ocurrió varias veces, que a él sí lo visitaban con mucha frecuencia y que con él sí lo intentaron varias veces. No sé, la verdad es que mi conocimiento no da para contestarte si se deba a que en esa primera vez que a mí me visitaron lograron su objetivo, que fue instalarse en mí y robar la poca energía que traía a esa hora. No sé si tenga que ver con que pues con él no ocurrió como ocurrió conmigo, o no se concretó, vaya. Pero afortunadamente a mí solamente ocurrió una vez. Oye, y aquí hay un común denominador que es, la mayoría es tu círculo social de aquel entonces, gente que tenía los mismos gustos por este tipo de música, gente que dormía con audífonos escuchando este tipo de música. En el caso de este amigo que dices que fueron muchas ocasiones, él inclusive dices que portaba playeras y hacían alusión. De todas estas personas o estos casos que al menos tú te enteraste de tu círculo, ¿hubo alguien que pudiera ver algo o alguien o nunca nadie vio nada? Pues no. Todas las historias que escuchábamos o que compartíamos se enfocaban en sentir cosas, en sentir agresiones, en que les tiraban, les cerraban la puerta, escuchaban esa especie de rugido que te comenté, pero nunca nadie, inclusive tu servidor, nunca vimos nada que pudiera advertirnos pues de que estábamos acercándonos o estábamos atrayendo energías o abriendo puertas para que fuéramos presa fácil, no sé. Nunca hubo como una advertencia, siempre lo veíamos, repito, como algo fantasioso, como algo que alguien había escrito pues para hacerlo arte, porque así lo veíamos nosotros. Pero
pero las manifestaciones siempre fueron así. A través de objetos, a través de travesuras. Y pues bueno, a través de ese contacto físico. Y pues bueno, lo único que veíamos pues era lo que estaba ocurriendo en nosotros. Pero alguna imagen o algo, pues más las que están en internet y a como dicen que son los súcubos. Sí, o sea, no es algo que ustedes hayan podido ver. Fíjate que yo pensaba que el contacto físico paranormal era no increíble o imposible porque yo lo viví, pero no tan, ¿cómo decirlo?, cerrado en un círculo de personas, pero en completamente mucho menor escala y diferente. Y esto ya lo he compartido con ustedes. En la sección de miembros, creo que tengo esos videos de seguridad de mi casa. Si no, se los compartiré en las redes sociales. A mí, en un escalón específico de la casa anterior a esta, en un escalón específico, me jalaron de una pierna y me tiraron. Ya a 2 o 3 escalones de llegar hasta al pie de la escalera. Entonces, pues sí te caes, pero no es como que el dolor más grande, ¿no? O sea, te caes. En aquel entonces, cuéntale a alguien que venías bajando las escaleras de noche, que te jalaron la pierna y te caíste. Yo no era un adolescente, ya estaba más grandecito, vivía solo, entonces pues, lo primero que dicen es, no, pues seguramente habías llegado tomado y te resbalaste, había agua, no te fijaste, bajaste muy rápido. Yo dejo esto digamos, bueno, a lo mejor, ¿no? Pero después ya con mi familia, en el mismo escalón tiran a mi esposa y en el mismo escalón tiran a mi hijo. De hecho, creo que hasta te enseñé los videos. Entonces, después pasa lo de que lanzan a mi bebé de la cama. Y para mí eso ya es impresionante. Y como tú dices, es muy difícil a veces incluso de contarlo o explicarlo porque son pocas las personas que te van a decir, te creo. Yo te creo porque lo he vivido de esta o de aquella manera o algo así y es difícil. Pero lo que empiezas a vivir, lo que vives tú y tu círculo de amigos es algo mucho más difícil, más duro de digerir. Y de aquí te quisiera preguntar, tu último amigo al que visitaban frecuentemente, ¿tienes idea de cómo pararon? O sea, ¿en qué momento termina su calvario, quiero decirle yo? Pues yo creo que una forma muy sencilla de decirlo es que se enfadaron de su resistencia. Por eso digo, creo que en mí influyó cierta fragilidad en mí o cierta apertura a ese momento, porque a diferencia de mi cuate, pues yo no detecté o yo no me resistí o no hubo manera de que yo me resistiera. No sé si fue mi ingenuidad de que en ese momento pues dije, un insecto y prendí la luz. Como si el conocer más ese mundo lo hubiera llevado a él a que no le sucediera. Ok, entonces, a ver. ¿A ti te pasa esto porque en el momento no sabías ni qué pasaba ni nada? Tu amigo sí puso más resistencia. Sin embargo, lo intentaron y aún así sucedía a medias, vamos a decir esto. Creo que es un tema muy complicado, sobre todo por el hecho de que, híjole, compartir este tipo de historias debe ser muy difícil. Cuando ya a todos ustedes les pasaba lo mismo, ¿llega el momento en que ya incluso les causa gracia o es algo
y si puedes reservarte la respuesta si así lo deseas, o es algo que te deja marcado para siempre. Pues después de estarlo platicando y así, a lo mejor como dejamos de sentir miedo. Sí podemos describir eso como miedo, porque había ciertas cosas como energías que yo con las que cargaba a partir del evento. Y más bien era como una clase de empatía, que cuando me llegaban a contar historias parecidas, yo platicaba con más gusto la mía, pero con el afán de echar la mano, ¿no? Como dices tú, yo sí te creo, güey. Mira, hay que hacer esto para que no sea frecuente o para que tú no te sientas así, porque es cansado cargar con una energía así de oscura. O sea, estás de mal humor, desganado, con sueño, cansado, de pocas pulgas, pues. Pero no me parece, no nos causó gracia, sino más bien como lo que decía hace un rato, o sea, lo empiezas a tomar más en serio y empiezas a pensar más las cosas que escuchas, las cosas que portas y a cuestionar más lo que hay en tu entorno, precisamente para prevenir. Para decir, no, es que si no quiero atraer o no quiero que me pase de nuevo, y empiezas a buscar posibles cosas. Me siguen gustando las películas de terror, me sigue atrayendo escuchar historias, pero sí empecé a poner ciertos límites. ¿Por qué? Porque pues empecé a creer en que es probable que hay muchas cosas que uno hace que empiezas a formarte como un imán para ese tipo de energías. Fíjate que eso que dices, en tu caso tal vez se atrae o se inicia o se desarrolla por este gusto, un género musical, esta constante indagación de ese tipo de temas y demás. Yo no sé mucho de música. Me gusta el piano, pero pues ya lo viste, ahí está de florero. Pero hace la última vez que nos vimos o antes, una que visitaste, me acuerdo que me contaste que muchos grupos adquieren sus nombres de personas que son, no puedo decir la palabra porque me banean el video, pero personas que se dedican a desvivir a otras personas en serie. Y que hay muchas canciones que se inspiraron inclusive en hechos de cosas que le pasaban a los artistas. Quiero imaginar que de este género y de algunos otros géneros, incluso está la historia de, ¿cómo se llama esta? De un hotel. Hay una historia de un hotel que supuestamente en el hotel donde, se me fue el avión, donde se escribe esta es una canción que se escribe a este hotel donde nace, se dice que es donde estaba este personaje que se dedicaba al ocultismo y a la brujería y creó el libro negro para ello. ¿Hay algo en particular, alguna historia o algún... No necesariamente digas el nombre del artista, porque luego aquí nos van a atacar con las críticas, pero ¿qué fue esto que me contaste aquella vez? No sé si te acuerdas. Si era el nombre de... bueno, empecemos por Alice Cooper. Cuéntanos la historia de Alice Cooper. Bueno, pues
las bandas de horror punk, pues, en su esencia es platicar a través de sus canciones historias de terror, de horror. O sea, muchas canciones pues hablan de la película del Exorcista. Sus discos se llaman como películas de terror. Y sí, sus nombres pues también los basan o sus personajes, sus mascotas de banda pues están inspiradas en personajes de películas de terror. Y repito, o sea, fue tanta mi pasión pues que yo me metí precisamente en querer ser un personaje o un amante de los personajes creados. Pero bueno, todo dejó de ser fantasía o mi intención de crear historias, pues bueno, empezaron a convertirse en una realidad. ¿Por qué? Porque pues ya podía estar cantando los sucesos, lo que me pasaba a mí. En aquel entonces hablábamos de canciones pues que hablaban de películas de Stephen King, del personaje Nosferatu y cosas así. Pero bueno, mi intención nunca fue andar por la vida siendo un personaje de terror. Solamente era ser un músico, hacer música diferente y no solamente platicar pues de lo que los artistas comúnmente platican. Y pues bueno, ahora estoy aquí contigo contándote mi historia, pero sin música, sin guitarra. Sí, digo, aprovechando, ¿quieres echar un anuncio? Estás en Spotify, ¿no? Me habías dicho que tenían ahí pero no es de este género, si no me equivoco. No es de este género. Es la banda con la que siempre hemos estado, es Sarcasmo. Estamos en Spotify, Sarcasmo con K. Bueno, ya Sarcasmo Band. Para que busquen ahí Sarcasmo en Spotify. De hecho, les puedo dejar el link en la descripción. A ver, ya nos queda poco tiempo, pero dudo mucho que tengas una historia que supere esta. Pero en alguna ocasión alguien te ha contado algo que te haya llegado a asustar un poquitín más de lo que te pasó a ti, o alguna historia. Dices que tu mamá, de lo que contaste de tu hermana, es tu hermana, ¿verdad? Lo de la muñeca. Sí, mi hermana. Ok. Fuera de esos dos eventos, ya en la familia nada, amigos nada, salvo este círculo pues de lo que les pasó. Bueno, de este ámbito, no. Pero te digo, o sea, sí he escuchado muchas historias. Una que inclusive me pareció muy, muy seria y que pues la voy a llevar justamente a cerrar este podcast porque está relacionado justamente con las cuestiones o las actividades que uno puede llegar a hacer para estar vulnerable. El caso es que esta es una chica. Ella platicaban que solía ella jugar la ouija, y que además pues ella también hacía estas ondas de recorridos en el panteón, pero ella sí desde una postura más creyente, más metida en esto de interesarse en ese tipo de energías. O sea, ella sí tenía una intención de que se le manifestara en su vida para obtener algo que en ese entonces, según ella, era bueno, despertar esas energías y que podían llevarte a algo bueno, que te podían ayudar a creer
en la muerte de una manera distinta a lo que nosotros vemos, sino ellos empiezan inclusive a hacer rituales con sus amigos, rituales que dejan de hacer, porque además ya no podía ella con más. Lo que recuerdo que ella platica es que en una ocasión pasó así una escena súper loca, de que también estaba dormida y empezó a escuchar cómo alguien le tocaba la puerta. Que cuando ella abre la puerta, pues no hay nadie, pero siente como alguien entra y ¡pum!, le cierran la puerta. El caso es que ella dice que guardaba debajo de la cama el juego de La tabla. Ajá, la tabla. Y que inmediatamente ella lo que hizo fue quererla sacar del cuarto. Pero que cuando quiso volver a abrir la puerta, pues fue tanta la fuerza que nunca pudo abrir la puerta. Y se escuchó un golpe fuertísimo que despertó a sus papás. Y que sus papás le empezaron a gritar. Y ella empezó a llorar y decirles que no podía abrir la puerta y que alguien estaba allá adentro. El caso es que dicen que el papá pues empezó a patear la puerta hasta que logró abrirla. Pero lo curioso es que cuando se abrió la puerta y todo, dicen que en la puerta estaban marcadas unas garras. Como si en su vida se hubiera presentado un demonio para quererse alimentar de ella, pero ahora en forma de hombre, o sea, un incubus. En este caso, bueno, pues la historia que te estoy platicando no es tan completa porque no me pasó a mí y porque me tengo que sustentar en los recuerdos. Pero tengo muy claro que ella platicó que las garras estaban muy marcadas y que era imposible que al abrir su papá la puerta se pintaran tan claras esas garras. En esa historia o en esa casa sí fue necesario inclusive llevar un sacerdote y ella tuvo que platicar todo lo que hacía. Entonces, cuando el padre empezó a escuchar todo lo que esta muchacha hacía de ir al panteón, agarrar puños de tierra para jugar y cosas de estas, le dijo, no, pues es que no es para menos. O sea, sí. tú los invitaste. Tú los invitaste y pues bueno, los demonios siempre están a espera de que uno los invoque. Eso fue lo que a ella le dijeron. Entonces, esta historia, contestando a tu pregunta, pues bueno, sí me parece algo más sorprendente, pero no increíble, porque en todo momento cuando ella me platicaba, pues yo lo relacionaba con lo que a mí me había ocurrido y nunca dije, bueno, eso es imposible. No, es muy, muy posible. O sea, hay energías muy, muy fuertes y muy, muy malas. Entonces, lo mejor es respetarlas. A lo mejor creer, platicar de ellas, pero como te lo dije hace ratito, ¿no? O sea, nunca tomarlo como desde una postura chistosa, porque inclusive al burlarte de ellas, probablemente las estés retando. Probablemente les estés diciendo, invitando. Ándale, sí, retando, como tú dices. Y haciéndoles la invitación. Digo, creo que de todas las historias que te acabo de platicar, todos tuvimos alguna especie de invitación. Y creo que fueron diferentes invitaciones que
que por eso se presentaron de formas distintas. Pero cuando hablábamos todos o compartíamos nuestra experiencia, pues todos atamos cabos de que se trataban de los mismos demonios o de la misma clase de demonios, porque siempre llegaban o siempre se presentaron de tal forma que la energía que buscaban en nosotros era la energía sexual. Seguramente, bueno, pues es una de las energías más atractivas para el mal. Oye, pues te agradezco muchísimo que te hayas animado, porque ya por ahí en algún momento me compartiste un breve de lo que te había pasado y te dije, no me cuentes, guárdatelo para cuando te animes. Gracias por animarte, sé que es muy difícil compartir este tipo de cosas, sé que no es sencillo por la naturalidad del caso. ¿Algo que quisieras agregar? ¿Algo que quisieras decir antes de despedirnos? Sí, pues probablemente fíjate que esto que dices de que no es sencillo, yo no sé si he decidido como no hablar del tema, como que con el temor de volverlo a atraer. Así como de esas cosas que dices, no, prefiero ya mejor no hablar, dejarlo en el pasado, porque bueno, uno nunca sabe. Probablemente el estarlo platique y seguirte rodeando de historias similares y de seguirle investigando y todo esto, pues bueno, puede ser el anzuelo para que vuelvan a quererme visitar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Lo hago con mucho gusto y pues bueno, es la primera vez que lo hago para un espacio así de amplio y espero que mi historia les guste y les sirva. Y pues bueno, principalmente que les haya gustado. Estoy seguro que sí, estoy seguro que todos los terroríficos, al igual que yo, te agradecen el que hayas decidido compartirnos esto. Terroríficos, ya lo saben, si no, les repito, gracias a todos los que llegaron hasta este momento del video. Si no se han suscrito al canal de YouTube, por favor, suscribirse, dejen sus comentarios, dejen sus likes. Si quieren compartirnos una historia, ya sea de esta índole o cualquier otro tipo de historia paranormal, lo pueden hacer en nuestro correo, tuhistoria@hablemosdeterror.com. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Nos pueden buscar como Hablemos de Terror. Sin más que agregar, esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto y Hablemos de terror.